¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir por el camino del episodio 9. Estos participantes ya tuvimos dos presentaciones. Julia, que fue la pasada, y Li Pei-Ling, que fue la primera. Y la verdad, las dos espectaculares. Las dos cantan muy bien, cada una a su estilo. Baladas, las dos. Li Pei-Ling, la dulzura hecha voz. Julia, el dramatismo hecho voz. Fue una canción muy sentida, muy melancólica, la de Julia, y la de Li Pei-Ling fue muy dulce, fue muy tierna. Vamos a ver quién se presenta a continuación. A las dos participantes pasadas les puse un 8 en mi puntuación personal. Ya me dirán ustedes en los comentarios qué puntuación les pusieron. Y pues bueno, vámonos con Kai Che-Jung para que nos presente al siguiente participante. Así que, Ático, cállate los ojos y dale play al video. Vamos a ver, Kai, ¿quién sigue? Sigue él. Ok. Sigue Kai Che-Jung. Өте бақыттымын. Осы қызметім, осы кәсібім құр уақыт өткізбейді. 我其实从他的身上看到了一个少年，他在做自己热爱的事情的时候，我就觉得他眼里是有光的。在旅行的路上，在追寻自己的音乐风格的路上，其实我自己也是热烈的少年。 Ok, no nos dieron el nombre de la canción. Ok. 可我生来就倔强，是热烈的骄阳，飘向着逆风的方向，拼命翱翔。若是黑暗敢抵挡，变作撕破夜的光。我在属于我的舞台之上，无畏绽放。 妈妈说的话，我从来都不曾遗忘。当初为了什么才飞去遥远地方？经过多少嘲讽，扛过多少冷枪，受过多少的伤，才变得无法抵挡。抵挡只会让我变得更有力量。击碎现实的墙，背上行囊去闯，一步一个脚印，永远在路上。所以我 esos graves. 年少驻足的仰望，窗外温热的月亮，如今投射在我。 历经风霜，承受脸庞，双手捧飞的理想，背负多样的目光，为何总有人要劝我投降？可我生来就倔强，是热烈的骄阳，飘向着逆风的方向，拼命翱翔。若是黑暗敢抵挡，变作撕破夜的光，我在属于我的。 上无畏绽放。妈妈说的话，我从来都不曾遗忘。当初为了什么在飞去遥远地方？经过多少嘲讽，扛过多少冷枪，受过多少的伤，才变得无法抵挡。抵挡只会让我变得更有力量。击碎现实的墙，背上行囊去闯。 一步一个脚印，永远在路上，所以我不会感觉到心慌。年少驻足的仰望，窗外温热的月亮，如今投射在我，历经风霜，承受脸庞，双手捧飞的理想，背负多样的目光，为何总有人要劝我投降？可生来就倔强，是热烈的骄阳。 飘向着逆风的方向，拼命翱翔。若是黑暗敢抵挡，变作撕破夜的光。我在属于我的舞台之上，无畏。可我生来就倔强，是热烈的骄阳，飘向着逆风的方向，拼命翱翔。 若是黑暗敢抵挡，变作撕破夜的光，我在属于我的舞台之上，无畏绽放。
绽放，绽放，绽放。Ok, wow. Wow. ¿Saben qué es lo que me gusta? Lo que más me gusta de Kai Che-jung, que no le tiene miedo al éxito. Podríamos decir que no tiene miedo a arriesgarse. Sabemos desde un principio, y tal y como se presentó y nos presentaron a Kai Che-jung, y por los que ya lo conocen de antes, de participaciones que ha tenido con Dimash, Kai Che-jung, su género, su zona fuerte, su zona de confort, es el bel canto, es la ópera, es el canto clásico. Y se ha estado arriesgando. Ahorita nos mostró un poquito de tintes de rock con tintes de rap y pop. No sé, fue una combinación bastante extraña, pero me gustó. Podría decir que Kai cantó muy bien, cantó tal y como me lo esperaba de Kai, que lo cantara perfecto. Le voy a poner un 9, nada más por el simple hecho de que sigue arriesgándose, sigue saliendo de su zona de confort a comparación de las dos participantes pasadas, tanto Lee Pei-lin como Julia, ¿no? Que ellas siguen en su zona y al parecer de ahí no van a salir. Kai tiene el atrevimiento ese, ¿no? Porque si hubiera sido ópera o algo así, le hubiera puesto un 8, si no me hubiera mostrado nada espectacular, porque cantó muy bien, pero no es nada espectacular. O sea, es igual que Julia y que Lee Pei-lin, ¿no? Cantaron muy bien sin ser espectacular, pero ahí lo hicieron muy bien. En este caso, Kai, por haberse arriesgado de salir de su zona de confort, le voy a poner ese 9, un puntito más. No sé, a lo mejor ustedes están de acuerdo conmigo, a lo mejor no están de acuerdo, a lo mejor les gustó mucho Kai, a lo mejor les gustó más Julia y Lee Pei-lin. Digo, es cuestión de gustos, cada uno es libre de poner la votación que quiera, ¿no? Que realmente que esto lo hacemos por diversión, por amor al arte, porque realmente los que deciden son los que están ahí presentes, el público presente son los que van a indicar quiénes son los ganadores de la ronda, ¿no? Pero nosotros aquí en nuestros sueños guajiros estamos haciendo nuestras votaciones personales. Yo a Kai por el arriesgue le pongo el 9. Pero si no se hubiera arriesgado le hubiera puesto un 8 porque no me mostró nada espectacular, sino que simplemente cumplió, lo hizo muy bien, lo hizo excelente, igual que Julia y Lee Pei-lin, pero no fueron más allá. Y aquí Kai tuvo ese ir más allá con ese arriesgue, ¿no? De mostrarnos cosas fuera de su zona de confort. Y pues bueno, vamos a ver qué le dijeron los jueces. Kai Che-jung canta ópera, entonces lo espero con más ganas si usamos una arreglista más de rock y aún mantienes un poco de técnica vocal. Creo que podría ser que la parte emocional de esta canción sea más plena. Bueno, aquí Julia Peng fue al mismo punto al que yo fui, ¿no? De que sabemos que cantas ópera, que tu área fuerte es la ópera. Dijo, aquí te arriesgaste a ir a una zona más de rock, nada más que sí le hizo ver un detalle, ¿no? Dijo, si en la parte donde tiene que explotar la canción hubieras mostrado más de técnica vocal. Cuando le dijo técnica vocal, yo imagino que se refería a estilo más bel canto, que hubiera hecho ese crossover muy al estilo de Dimash, ¿no? Que en esa parte rockera le hubiera dado un énfasis más operístico, se hubiera escuchado mejor. Esa fue una observación que le hizo Julia que no me pareció para nada desatinada, ¿eh? Sigue adelante, todos ustedes son valientes, mi respeto hacia ti. 一直都一如既往地比较稳嘛，在那么冷的天气，他是串讲人，像我们歌手说话太多是很累的，我觉得他挺不容易的。我们看到。 Ok, esa fue la opinión de Dimash. Le dijo, eres muy valiente, te felicito. Y bueno, no nada más tú, no, sino que todos los participantes son valientes. Y bueno, yo quiero que también ustedes, los que están viendo la reacción, sean valientes y me digan qué opinan de estos tres cantantes hasta el momento. De estos tres, ¿cuál es su favorito? ¿Qué puntuación les ponen? Como yo ya les dije, les vuelvo a confirmar. Lee Pei-lin le pongo un 8, Julia Falcone le pongo un 8 y a Kai Che-jung le pongo un 9 por haberse arriesgado.
Los tres cumplieron, lo hicieron perfecto, cantaron muy bien, sin ser nada espectacular. Ese puntito de diferencia que hay de Kai con las dos chicas es nada más por el arriesgue, ¿no? De que él canta ópera y sigue arriesgándose con rock y un poquito de rap. Y pues bueno, me pareció excelente. Pero bueno, como siempre les digo, si esta reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash o relacionados con Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.